Me hace una oración, por favor. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, queremos darte gracias por este día, Dios. Agradecemos tanto la oportunidad que tú nos das de poder estar unidos como familia. Gracias por esta mañana. Gracias por despertar, Dios, darnos la oportunidad de despertar, abrir los ojos, Dios. Y gracias, Padre, porque te tenemos y podemos recurrir a ti en los momentos de necesidad, de debilidad, de situaciones, entendiendo que tú, Dios, tienes el control de todo, que tú sabes el tiempo perfecto en el que tú, Dios, nos vas a llamar, el tiempo de nuestra vida, el tiempo de... Tú tienes un plan para cada uno de nosotros, ¿sabes? No lo entendemos, Dios, pero para entender que tú tienes todo el dominio y toda autoridad sobre nuestra vida, sobre nuestro futuro, eso nos hace sentir confiados, Padre, y queremos por eso recurrir y depender de ti, Dios, para que tú nos guíes y tú nos dirijas y tú nos cuides y tú nos protejas todo el tiempo, Padre. Oro porque estés con nosotros, nos guíes, nos bendiga esta mañana, que sea una mañana especial, una mañana, Dios, donde podamos aprender de tu palabra y podamos fortalecer este tema acerca de la iglesia. Oro, Padre, porque te quedes en las necesidades, Dios, y lo que hemos escuchado de, Padre, hermanos, pasando tiempos difíciles, momentos complejos. Y Padre, oro, Dios, porque tú tomes el control. En especial, Padre Señor, te oramos y te queremos pedir en esta mañana por nuestra hermana Goyita, Dios. No solo por ella, sino por Aide y toda su familia, Dios. Padre, ayer que oraba, Dios, me ponía a pensar, Dios, cuánto saber la preocupación, cómo nuestra salud, nuestra vida, Padre, es tan frágil, pero todo depende de ti, Dios, y mi deseo más profundo es que nuestra hermana salga adelante de esto, Dios, que su cuerpo reaccione bien. Tú tienes el poder, tú tienes, Padre, la grandeza, Dios, para poder hacerla recuperar, Dios, que esté en paz, esté tranquila, que vaya mostrando mejoría, Dios. Sabemos que tú tienes un plan Padre, entendemos, queremos siempre someter, Dios, nuestra vida a tu voluntad, Dios, pero nuestro corazón es ese, deseamos que ella esté bien, Dios, y Padre, porque tú hagas un milagro en su vida, Padre, que siga mejorando y sobre todo que siga sobrando en su salud, Padre. De la misma forma, Dios, a orar por nuestra hermana Blanquita, que también Dios tuvo ahí una recaída y gracias porque ya está en casa, pero te pido tanto porque te quedes en su salud y por muchos de mis hermanos que están batallando, Padre, por la hija de nuestra hermana Gloria, de veras, cuando se trata de los hijos, qué desafiante, Dios, es para el corazón, estar tranquilo, estar en paz, Dios, y oro porque tú provoques eso en nuestra vida, Dios. Sigue recuperando a los que, Padre Señor, ya van mejor, Dios, y Padre Dios, como tú has ido obrando, pero danos esa confianza, Dios, y ayúdanos a estar muy unidos en la iglesia, ante cada necesidad y cada situación que escuchemos, lo más poderoso que podamos hacer es ir y recurrir a ti, orarte y buscarte, y eso es un privilegio, Dios. Padre, gracias porque te tenemos, gracias porque tú nos das el privilegio de recurrir a ti, Dios, encontrar en ti lo que, pues, toda esa fortaleza y toda esa bendición, Padre. Gracias por todo. Padre, Señor, gracias por Jesús y en su nombre te oramos. Amén. Amén, hermanos, pues vamos a comenzar nuestra clase esta mañana. Vamos a seguir con nuestro estudio del libro de Efesios y vamos a pasar a otro capítulo de este libro. Y siempre es importante recordar el propósito y lo que estamos buscando cuando estudiamos la Biblia. Para no estudiar la Biblia solo por estudiarla, sino tener muy claro hacia dónde queremos ir, qué queremos lograr y qué es lo que queremos fortalecer en nuestra vida como cristianos y como iglesia. Y si nos estás acompañando, la intención de la iglesia o la intención de este grupo es hacer la voluntad de Dios, ¿no? Apegarnos a la palabra de Dios, hacer lo que Dios quiere con nosotros. Ese es el deseo de cada uno de nosotros. La Biblia nos guía, la Biblia nos rige, la palabra de Dios, nuestro instructivo, nuestra guía para nuestra vida y queremos aprender e imitar lo que está ahí.
el tema principal de este libro, como hemos venido hablando y recordando, y es importante previo a cada clase poder tener claro nuestro objetivo, es la gloria en la iglesia. Y queremos amar y apreciar la iglesia, entendiendo que la iglesia es la familia de Dios, es el cuerpo de Cristo. La iglesia somos cada uno de nosotros. Hoy que nos reunimos somos un templo en el cual Dios vive. Entonces tenemos que cuidar mucho a la iglesia. Entonces, ese es el propósito principal de la iglesia. El propósito que queremos también hacer es construir una iglesia pilar que sea de bendición para otras iglesias. Eso es algo importante que queremos lograr en nuestra región. Amén. Entonces, vamos a comenzar leyendo el capítulo 4 de Efesios. ¿Ok? Vamos a leer ahí juntos, capítulo 4, versículo 1 al 3. Amén. ¿Estamos ahí? Ok, vamos, espero que estemos ya ahí listos. Efesios capítulo 4, versículo 1 al 3. Ok. Dice así la Biblia. Por eso, yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que se porten como deben hacerlo los que han sido llamados por Dios, como lo fueron ustedes. Sean humildes y amables. Tengan paciencia y sopórtense unos a otros con amor. Procuren mantener la unidad que proviene del Espíritu Santo por medio de la paz que une a todos. Uno de los propósitos que tú y yo tenemos en la iglesia, o así llama la clase, nuestro propósito en la iglesia, y después de leer estos versículos, es conservar la unidad. Esto es un tema súper importante. Y para conservar la unidad, la Biblia nos dice muy claro las características, el carácter que debe desarrollar un cristiano. Deben de ser humildes, amables, tener paciencia y soportarse unos a otros con amor. Ese es el objetivo, eso es nuestro propósito, estar unidos. Una de las cosas por las que sufre mucho la iglesia, por la que muchos grupos sufren, es que a veces hay conflictos. Somos seres humanos y es parte de la naturaleza del ser humano. Vemos grupos que a veces se dividen. No vemos iglesias unidas. Pero también mantener la unidad no es algo sencillo, hermanos, porque somos seres humanos, nos equivocamos, fallamos, y eso nos hace sentir muchas cosas. Y a veces nos divide con nuestros hermanos. A veces nos hace no estar unidos. A veces también nos hace alejarnos de la iglesia. Hay varios porcentajes interesantes por la que las personas abandonan las iglesias. Una de ellas es el pecado, obviamente, ¿no? Cosas que quieren hacer y saben que la iglesia, la palabra de Dios o Dios va en contra de esas cosas. Si alguien así no puede estar en la iglesia. Pero también yo he visto mucha gente que abandona las iglesias porque tuvieron un conflicto con alguien, tuvieron una diferencia, no fueron bien tratados, tuvieron alguna situación, llegaron y tal vez llegó el momento en que aguantaron, pero después el corazón se amargó y terminan por retirarse, terminan por alejarse, entendiendo, tal vez no entendiendo que la iglesia se trata de Dios, se trata de amar a Dios y amar a los que están a nuestro alrededor. Y no es algo sencillo porque todos hemos vivido eso, ¿no? Lamentablemente somos, como te mencionaba, somos seres humanos y todos hemos vivido ese tipo de cosas. A veces nos sentimos muy amados y a veces no nos sentimos tan amados. A veces nos sentimos muy cuidados y a veces no nos sentimos tan cuidados. A veces nos sentimos apreciados y muchas veces también no nos sentimos tan apreciados. A veces nos sentimos fortalecidos y a veces no nos sentimos tan fortalecidos por los demás. Y todo eso, si no tenemos cuidado,
puede envenenar y amargar nuestro corazón. Entonces, todos esta mañana tenemos que tener claro que nuestro propósito en la iglesia es conservar la unidad. Y para conservar la unidad necesitamos estas características que la Biblia nos enseña. Necesitamos de la humildad. La humildad, hace muchos años y como ahora, no era algo bien visto, ¿no? La humildad parecía como algo que era denigrante, que no era adecuado. Pero en el cristianismo llegó a ser una de las cualidades más importantes que debe desarrollar un cristiano. Y es bien importante para mantener la unidad entre nosotros ser humildes. Pero la humildad, viene de entender y de conocer quiénes somos nosotros. Si entendemos quiénes somos nosotros, entonces podemos desarrollar la humildad. Cuando uno entiende quién es uno y te das cuenta y eres sincero contigo mismo y te das cuenta de tus debilidades, de tu egoísmo, de todas esas cuestiones que hay en nuestra vida, realmente como que dices, bueno, entiendes bien dónde estás, quién eres. Y eso te permite tratar bien a los demás, pero ubicarte en dónde estás. También la humildad se produce cuando nos colocamos y nos comparamos al lado de Cristo y cuando consideramos lo que Dios espera de nosotros. Si nos comparamos con los hombres, híjoles, siempre va a haber alguien mejor o alguien tal vez peor que nosotros. Y eso a veces nos puede provocar un corazón correcto. Pero cuando nos colocamos al lado de Cristo, entonces entendemos y nos damos cuenta de quiénes somos en realidad. Y cuando nos comparamos no con lo que la gente espera de nosotros, sino con lo que Dios espera de nosotros, nos damos cuenta quiénes somos en realidad. Siempre va a llegar alguien que tiene más capacidad que nosotros en algunas cosas, pero tiene que ver con quiénes nos comparamos o al lado de quién nos ponemos. Entonces, para desarrollar la humildad tenemos que colocarnos al lado de Cristo. Y tenemos que, el estándar para compararnos tiene que ser la palabra de Dios. Y también la humildad viene cuando entendemos que somos creación. Nosotros no nos creamos a nosotros mismos, somos creación de Dios. Fuimos creados, eso nos pone en nuestro lugar, ¿no? Es decir, somos la creación de Dios, o sea, tenemos un lugar ante Dios inferior a eso, ¿no? Inferior me refiero no como algo malo, sino entender que somos una creación de Dios y eso nos ayuda a ubicarnos bien donde estamos. Entonces, siempre para poder mantener la unidad necesitamos de la humildad. También necesitamos ser amables. Es muy interesante, pero estudiar las palabras que están en la Biblia, que el Nuevo Testamento fue escrito en griego y cuando te vas a la palabra en griego hay muchos significados de estas palabras y te ayuda a entender mucho más lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Pero la palabra amabilidad era una palabra que trataba de identificar una área del carácter o un término medio entre el exceso de la ira y la total incapacidad de sentir ira. Es una definición muy interesante, ¿no? Es decir, una persona amable es una persona que está en el término exactamente medio entre el exceso de la ira y la total incapacidad de sentirlo. O también es expresado cuando una persona se indigna en el momento adecuado y nunca cuando no tiene motivo. O también es explicada como el hombre que tiene todos los instintos y pasiones bajo su perfecto control. Es interesante lo que la palabra de Dios nos habla de ser amables. Es decir, indignarnos cuando tengamos que hacerlo, no por ningún motivo equivocado o erróneo. Una persona que es incapaz de sentir un arrebato de ira, sino que siempre
tiene una actitud correcta ante las situaciones, es decir, tiene control sobre sus sentimientos. Y regresa otra vez, la vida se trata de relaciones y la iglesia es eso, es una familia. Y nuestra familia más cercana, nuestra familia carnal, ¿quién no ha tenido diferencias con sus hermanos? ¿Quién no ha tenido diferencias dentro de la familia? El tema es resolverlo. El tema es desarrollar estas características para estar en paz. Y para resolver un conflicto o estar en paz entre nosotros, ¿cuánto necesitamos de la humildad y de la amabilidad? Y otra cosa que necesitamos muchísimo es la paciencia. ¿Estás de acuerdo? La paciencia era definida como el espíritu que nunca cede. Y como nunca cede, y el resultado de esa perseverancia es que cosecha recompensa. Es el espíritu que nunca admite la derrota, sino que persevera todo el tiempo. Es el espíritu que soporta los insultos y las injurias sin amargura y queja. ¿Qué tal eso? Que ser muy pacientes, ¿no? El espíritu que puede sufrir a las personas desagradables con cortesía y a los tontos sin irritarse. La paciencia es una característica de Dios. ¿Cómo es Dios con nosotros, hermanos? Dios es paciente todo el tiempo. Nosotros fallamos, nos equivocamos y cuando nos vemos a nosotros mismos decimos, si fuéramos Dios ya hubiéramos acabado con la paciencia, ¿no? Pero Dios es muy paciente con nosotros. Y así debemos de ser entre nosotros. Recuerda, nuestro propósito en la iglesia es estar unidos. No permitas la amargura, no permitas el desánimo, no permitas estar separado, desunido con un hermano. Más bien desarrollemos humildad, más bien desarrollemos amabilidad, más bien desarrollemos paciencia. Y mira lo que la Biblia dice, sopórtense unos a otros por amor. La Biblia sí dice que nos soportemos. Y soportemos es cuando nos fallan, cuando alguien no nos trata bien, hay que soportar por amor. Vimos todo un taller acerca del amor y vimos lo que la palabra de Dios define como amor. Y esta palabra agape que la Biblia traduce como amor es ese amor benevolente a toda prueba, es decir, una persona que ama aunque no sea bien tratado, aunque no sea bien respetado, pero que siempre busca el beneficio de los demás. A veces hay que soportar, a veces hay que pasar por alto la ofensa, a veces hay que aceptar algunas cosas para mantener la unidad. A veces tenemos que ceder con tal de estar unidos. Cuando nos aferramos a algo, a tener la razón o a poder justificar algo, a veces no generamos unidad. Y a veces para generar la unidad tenemos que soportar, tenemos que pasar por alto algunas cosas y tal vez tenemos que ceder. Por eso dice la Biblia que debemos soportarnos unos a otros por amor. Hermano, nadie de los que somos miembros de la iglesia debemos aceptarnos estar mal con nuestros hermanos y tratar a los demás como nosotros siempre queramos ser tratados. ¿Me explico? Si alguien te falla, piensa cuántas veces tú has fallado y cuánto quisieras que te perdonaran y cuánto quisieras que fueran pacientes contigo y cuánto quisieras que te soportaran, ¿no? Si alguien te ha lastimado, piensa cuántas veces también tú has lastimado y cuánto quisieras que te soportaran, cuánto quisieras que te amaran, cuánto quisieras que fueran pacientes contigo. Entonces, no nos permitamos estar mal con alguien. Generemos armonía, generemos paz. Ese es el propósito que tenemos nosotros en la iglesia. Y como lo dice la Biblia, ¿cómo lo vamos a lograr? Viviendo por el Espíritu Santo. Estas cualidades no son propias del ser humano, son propias del Espíritu Santo. Son frutos del Espíritu Santo. Llenémonos del Espíritu Santo. Y que entre nosotros haya paz. ¿Sabes cómo se define esta palabra paz? La paz se define como mantener una debida relación con las personas. Tenemos que desarrollar eso.
Si hay algo en tu corazón esta mañana, si hay algo que te divide esta mañana, si hay algo que no te permita estar unido, nos permita estar unidos como familia, resuélvelo, trabájalo, porque ese es el llamado de Dios. Nuestro propósito, hermanos, es conservar la unidad a toda costa. Necesitamos ser una familia, una iglesia unida. Y ten muy claro para que tampoco tengamos una falsa idea o tengamos una falsa expectativa y nunca prometamos como en la iglesia todo es color de rosa, en la iglesia hay amor, y sí hay mucho amor, y sí hay mucho ayuda, y sí hay mucha entrega, ¿no? Pero también nos lastimamos, también fallamos, también nos equivocamos, también luego agarras a alguien en un mal día o está desanimado o está triste. Entonces, nunca tomemos algo personal, sino siempre busquemos conservar la unidad. Esa es la iglesia que le da gloria a Dios. Y aguas con los que saltan de lugar en lugar por situaciones o por problemas. Alguna vez personas llegaban buscando y saltando de otros lugares y nosotros les decíamos, ve y resuelve las cosas. Porque aquí vas a encontrar lo mismo y si traes ese patrón, aquí va a ser el mismo patrón en tu vida. Entonces, el llamado de la Biblia siempre es a resolver y estar en paz entre nosotros. Dice la Biblia, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como Dios los ha llamado una sola esperanza. Hay un solo Señor y una sola fe, un solo bautismo, hay un solo Dios y Padre de todos que está en todos. Actúa por medio de todos y está en todos. Estos son los 7 fundamentos de la fe, hermanos. Pero también podríamos decir que para conservar la unidad, estas son las bases de la unidad. Y aquí vemos este número perfecto. Y aquí vemos estas características o esta parte importante en la palabra de Dios. 7 fundamentos en nuestra fe, un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios. La unidad viene, hermanos, de que entendamos que somos un solo cuerpo. Imagínate una cabeza, tenemos una cabeza que es Cristo, pero imagínate un cuerpo dividido, un cuerpo separado, un cuerpo fragmentado. ¿Cómo es el cuerpo? Sería todo un relajo, ¿no? No hay orden, no hay coordinación. Entonces la unidad viene de entender que somos un solo cuerpo. Todos tenemos un propósito. El propósito es glorificar a Dios. El propósito es la salvación. De esto viene la unidad, de entender estas cosas. Nos une un mismo espíritu, hermanos. Y también todos tenemos una misma esperanza. Todos estamos en marcha hacia la misma meta. No olvides eso. Eso genera unidad. ¿Por qué estamos en la iglesia? Porque necesitamos de Dios, porque Dios nos perdonó, porque Cristo dio la vida por nosotros. Pero ¿cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra meta, hermanos? Llegar al cielo. Todos vamos hacia allá. Y cuando entendemos todos que todos vamos hacia allá, entonces todos vamos a empujar hacia allá. Cuando entendemos todos que si alguien abandona no va a llegar al cielo, entonces eso nos hace pensar y nos hace actuar en consecuencia. Cuando todos decimos todos tenemos una misma esperanza, nadie está buscando otra cosa, nadie está buscando algo diferente. Estamos tras la misma meta, vamos todos juntos y todos queremos llegar. Eso genera unidad. Todos estamos buscando lo mismo y todos vamos caminando hacia allá. Tenemos un solo Señor, un solo Señor, es decir, la unidad proviene porque somos propiedad y estamos al servicio de un mismo dueño y un mismo rey. O sea, nadie está sirviendo a alguien diferente. Tenemos un mismo Señor. Todos los que estamos aquí le pertenecemos. Y todos los que estamos aquí queremos servir a nuestro Rey y a nuestro Señor. No estamos en caminos diferentes. No estamos en caminos distintos. Todos tenemos el mismo dueño y el mismo Señor.
Tenemos una misma fe, una sola fe. Todos creemos lo mismo, hermanos. Creemos que Cristo murió por nosotros. Creemos en la herencia que Dios tiene preparada para nosotros. Creemos en el poder de Dios. Eso nos une. Estas son las bases de la unidad. Estos son los fundamentos de la iglesia. Y tenemos que tener esto claro. Tenemos la misma fe y estamos aquí por lo mismo. Entendemos que fallamos, entendemos que somos personas, entendemos que somos pecadores, pero queremos estar un día con Dios. Creemos en Dios. Eso nos une. Eso nos hace estar unidos. Eso nos hace formar familia. Eso nos hace caminar hacia la misma meta. Diferentes, distintos, sí, pero con una misma fe. Y todos nosotros fuimos bautizados para poder ser parte de esta iglesia. Porque dice la Biblia que cuando nos bautizamos, formamos parte del cuerpo de Cristo. Y todos como evidencia, el bautismo era la confesión pública de fe. Era la forma en que la iglesia, los miembros se integraban a la iglesia. Nosotros fuimos bautizados y eso es lo que nos hace estar en un mismo cuerpo. Y existe un solo Dios, el Padre de todos, el que está por encima de todas las cosas. Dios está atrás de todo y está por encima de todo. Y además está en todas las cosas. Vivimos en un mundo que es creado por Dios, está controlado por Dios, está sostenido por Dios y está lleno de Dios. Esto es lo que nos une. Estas son las bases de nuestra unidad. Entonces, uno de los propósitos en la iglesia que tú y yo tenemos, no lo olvides, conservemos la unidad. Vivamos en paz. Esa es responsabilidad de cada uno de los que estamos aquí esta mañana. ¿Qué otra cosa dice la Biblia? Versículos 7 al 12. Pero cada uno de nosotros ha recibido los dones que Cristo ha querido dar. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Y qué quiere decir que subió? Pues quiere decir que primero bajó a esta tierra. Y el que bajó en el mismo, es el mismo que también subió a lo más alto del cielo para llenarlo todo. Y él mismo concedió a unos ser apóstoles, a otros profetas, a otros anunciar el evangelio, a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta que corresponde a la plena madurez en Cristo. Ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo. Además de conservar la fe, tenemos otro propósito en la iglesia, hermanos. Nuestro propósito en la iglesia es servir a la iglesia, servir en la iglesia. No solamente es ocupar un lugar y eso le da mucho sentido a nuestra vida. Dios nos da un propósito. Dios, dice la Biblia, aquí hay varias palabras claves de lo que acabamos de leer. Cada uno recibió dones para un trabajo de servicio, para la edificación de la iglesia, para estar unidos y para alcanzar la edad adulta, que es la madurez en Cristo. Cada uno de nosotros, Dios le dio dones, un regalo, algo, cualidades, para que sean usadas, para poder servir, para poder edificar y para poder construir la iglesia. Cuando la Biblia dice para la edificación o nos equipó con dones, esta palabra equipados es bien interesante. Era usada en los médicos cuando alguien iba a hacer una cirugía, significaba colocar un miembro roto en su posición o en su articulación de vida.
En la política significaba acercar y unir opositores. En el Nuevo Testamento esta palabra de equipar significaba remendar las redes y también era usada para poder disciplinar a los ofensores. Entonces la parte cuando Dios dice que nos ha equipado con dones para edificación de la iglesia, lo que significa es que Él nos ha dado lo necesario para poner algo en las condiciones debidas. Y Él quiere que construyamos de una forma correcta la iglesia. Tú has recibido dones. En la iglesia había diferentes roles y también estos versículos que acabamos de leer nos ayudan a ver los roles que había en la iglesia en el primer siglo. Los apóstoles eran personas que conocieron personalmente a Cristo, pero eran personas que también fueron testigos de la resurrección. Hoy ya no hay apóstoles. Cuando murieron el último que fue testigo, que conoció a Cristo personalmente, terminaron los apóstoles. También había profetas que eran hombres que daban mensajes por parte de Dios. Había personas que se dedicaban o evangelistas que eran los misioneros. También había personas, maestros o pastores que probablemente significan el mismo rol. Eran personas ya que se dedicaban y se establecían más fijo en la iglesia para poder dar instrucción y enseñanza a la iglesia. Así como en la iglesia había diferentes roles, diferentes dones en nuestra iglesia, también Dios te dotó de diferentes dones, hermanos. Y esos dones no son para que te los quedes, no son para que los tengas guardados, no son para que se caduquen contigo, son para que los explotes, son para que te atrevas, son para que los uses para servir a la iglesia, son para que los uses para edificar a la iglesia, son para que los uses para que la iglesia esté unida, son para que los uses para que llevemos a los más jóvenes a poder llegar a la madurez en Cristo. Ese es el propósito que cada uno de nosotros tenemos. No te canses de servir. El que no sirve o lo que no se usa, se echa a perder. Lo que usa, lo que se usa, lo que está activo puede provocar grandes cosas. Recuerda la escritura del jueves. Dios puede hacer muchísimo más de lo que pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en la iglesia. Dios puede usar a cualquiera de ustedes de forma poderosa. Unos están hechos para convertir personas, otros están hechos para atraerlos, otros están hechos para estudiar con ellos, otros están hechos para restaurar personas, otros están hechos para ayudar a los enfermos, otros están hechos para ayudar a los que menos tienen, otros están hechos para fortalecer a los que están tristes, otros están hechos para la alabanza, otros están hechos para ayudar a los que tienen algún problema de algún vicio. Otros, las pruebas que han vivido, los están hechos para ayudar a otros que están viviendo esas pruebas. Algunos han vivido pérdidas, otros han vivido situaciones muy difíciles en su vida. Cada quien tiene un don, hermanos. Y somos tan diferentes y tan diversos. Pero esos dones Dios te los dio a todos, dice la Biblia. Cada uno recibió dones. Y Dios nos va a pedir cuenta de cómo estamos usando esos dones para Él. Y esos dones que te dio, hermano, son para trabajarlos, para ponerlos al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Yo creo que tú mismo en tu interior dices, yo podría ayudar en esto, yo podría hacer esto. Atrévete. Necesitamos personas dispuestas que quieran hacerlo. Simplemente hay que decirlo, pero no por reconocimiento, no por un aprecio, sino por el bien de la iglesia. Cada uno de nosotros somos llamados a esto. Y amigo, a eso te invitamos, a poder tener un rol activo en la iglesia, a participar, a poder ayudar, a poder servir. Nuestro propósito es edificar a la iglesia, construir a la iglesia, hacerla más parecida al modelo de Dios, al modelo bíblico. Y sobre todo también, hermanos, esos dones son para que mantengamos la unidad. ¿Qué puedes tú hacer para mantener la unidad en la iglesia? Pregúntate esta mañana, ¿qué puedes tú poner en práctica para hacer esta iglesia más unida? ¿Cómo puedes tú sumar? ¿Cómo puedes tú aportar? ¿Cómo puedes tú generar que la iglesia sea más unida? Piensa, usa lo que Dios te dio. Y la expectativa es llegar a la madurez, a la edad adulta. ¿Y qué es la madurez y qué es la edad adulta? Esto es bien importante y bien valioso.
La Biblia nos da varios elementos de llegar a la madurez y a la edad adulta como cristianos. Una persona que ha madurado espiritualmente es una persona que no cambia fácilmente de parecer. Por eso tenemos que ayudar mucho y construir mucho a nuestros jóvenes cristianos, pero también a nosotros mismos estamos en la iglesia. Alguien que no dice una cosa un día y otro día ya piensa algo diferente. Alguien que entró con mucho entusiasmo y después quiere abandonar lo más importante, que es lo que lo va a llevar a la salvación. La madurez significa que no es arrastrado por nuevas enseñanzas, porque luego creemos muchas cosas. Buscamos las soluciones rápidas y este mundo está lleno de personas que engañan. Soluciones sencillas, lo que la gente quiere escuchar, y también personas que no son fáciles de engañar, porque cuando estás en la desesperación, estás en la frustración, busca respuestas sencillas, fáciles, y hay muchas personas que se aprovechan de todo eso. Nosotros tenemos que servir para poder llegar todos nosotros a la edad adulta. ¿Qué significa eso? Una iglesia espiritualmente sana, una iglesia madura espiritualmente es donde tiene pocas personas que abandonan la fe. ¿Y por qué hay pocas personas que abandonan la fe? Porque no cambian fácilmente de parecer, porque no son arrastrados por nuevas enseñanzas y porque no se dejan engañar, hermanos. Pero tú y yo somos responsables de eso. Tú y yo tenemos un rol y nuestros dones tenemos que usarlo para ello. Si Dios me dio este don, tengo que usarlo. Estoy lleno de actividades, estoy lleno de cosas, sí, pero Dios me dio algo y eso quiero usarlo para Dios. Piensa cómo puedes ayudar, piensa cómo puedes servir para generar esto, para unir a la iglesia, para poder edificar a la iglesia y para poder llegar a la edad adulta. Dice la Biblia en el versículo 16 para terminar, y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante la unión de toda y cada una de sus partes. Y cuando cada parte funciona bien, todo va creciendo y edificándose en amor. ¿Cuál es el propósito de servir a la iglesia? Lo que buscamos es que la iglesia crezca. Y no solamente sí en número, esa es una visión, más personas salvas, más personas convirtiéndose, pero para el crecimiento de la iglesia en todas las áreas, en amor, en fe, en generosidad, en compasión, en ayudar a los enfermos, en ayudar a los pobres, en poder sacrificar más por Dios, para crecimiento de la iglesia y para la edificación de la iglesia. ¿Te acuerdas cuál es nuestro objetivo de estudiar el libro de Efesios? Construir una iglesia pilar que sea de bendición para otra iglesia. Entonces es parte de lo que estamos viendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Sirviendo en la iglesia, usando nuestros dones para ayudar a que la iglesia crezca, para poder edificar a la iglesia. Entonces esta mañana, hermanos y amigos, el llamado y nuestro propósito en la iglesia es conservar la unidad y servir en la iglesia. Llévate estas dos cosas en tu corazón y ponlas en práctica en adelante. Tenlas presentes estas semanas. Generar unidad y servir en la iglesia. Amén. Muchas gracias. A nuestro Dios sea la gloria. Y vamos a hacer una canción para tomar nuestra Santa Cena.
Buenos días, hermanos. Buenos días, amigos. Qué especial estar aquí y saber que están ahí, cada uno de ustedes. Muchas gracias, Omar, por la clase. Gracias a los hermanos que nos han dado su calurosa bienvenida, las canciones, todo lo que hablaba Omar de servir y seguir adelante sirviendo. Hoy quiero compartirte el mensaje de la Santa Cena. Hay una escritura que me impacta mucho y yo creo que a todos. Está en el libro de Isaías, capítulo 53. Si vas ahí, vamos a leer el capítulo 53 en el versículo 4 y 5. Sin duda, Isaías 53 pues habla mucho acerca del sufrimiento de Jesús, de todo lo que vivió física, verbal y espiritualmente, y es un capítulo que no quisiéramos leer de lo fuerte que es, quizás. Sobre ese capítulo hicieron la película de La Pasión, y si tú la has visto, pues uno hasta cierra los ojos de ver cómo laceraban y castigaban a Jesús. Pero quiero compartirte y que podamos juntos leer este versículo. Nada más nos vamos a enfocar en el 4 y el 5. Acompáñame a leer. Dice: y sin embargo, Él estaba cargando con nuestros sufrimientos, estaba soportando nuestros propios dolores. Nosotros pensábamos que Dios lo había herido, que lo había castigado y humillado, pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades. El castigo que sufrió nos trajo la paz. Por sus heridas alcanzamos la salud. Dos versículos que hablan muy claramente del sufrimiento de Jesús. Y en mis tiempos con Dios estoy leyendo el libro de Job, y si tú lo has leído, pues el sufrimiento que él pasó, pues es algo también muy fuerte, el perder a su familia, perder sus bienes, perder a sus hijos. Es un sufrimiento que también pues no es difícil que lo comparemos con lo que sufrió Job, pero me hizo pensar mucho en cómo sufrió también como Jesús. Job sufrió de una manera quizás también injusta, porque era un hombre de bien, un hombre recto, y llega un momento en que sus amigos Elifaz, Bildad, lo empiezan a cuestionar y le empiezan a decir que quizás está sufriendo por su pecado, que se arrepienta, ¿no? Y si y ahorita que leemos esta escritura, pues habla también de Jesús, que la gente pensaba que él estaba sufriendo y siendo castigado y torturado por su pecado, y era algo que no era cierto. En la Biblia vemos muchos hombres que han muerto pues de una manera muy, muy dura, los mártires que murieron defendiendo su fe. Vemos los apóstoles que sufrieron y dieron su vida por el evangelio. Y pues en la vida hay personas que aún haciendo el bien sufren, y también es algo a lo que nos llama la Biblia. Nosotros, ¿por qué sufrimos, hermano, amigo? Por muchas cosas. Sufrimos por pérdidas de la familia, sufrimos por enfermedad, sufrimos por falta de trabajo, sufrimos por desilusiones, sufrimos por la familia y con la familia, sufrimos por nuestros hermanos en la fe, por lo que les pasa, por nuestros amigos de la iglesia, y el sufrimiento es algo que es parte de nuestra vida. Quizás tú estás pasando por un momento de sufrimiento, o vamos a pasar por un periodo de sufrimiento. Es algo de lo que no podemos escapar. Con pecado y sin pecado vamos a sufrir. Nadie está exento de vivirlo. Nosotros como cristianos debemos estar preparados, y también sabemos que el sufrimiento le damos un enfoque diferente. Primera de Pedro 3:17 habla de la Biblia de que es mejor sufrir el bien por hacer el bien, si así lo quiere Dios, que por sufrir por hacer el mal. Entonces, siempre debemos estar preparados y atentos para saber qué enfoque le damos al sufrimiento. Sabes, en alguna ocasión tuve un problema en la columna y era un dolor tremendo, que tenía que acostarme en el piso, y yo iba con el quiropráctico. Le decía: es que me duele mucho, no sé, ya me decía el quiropráctico, ya no sé qué darte, porque si tú me dices que te duele, yo te creo, no hay escalas para medir el dolor. Y pues
Vemos hermanos sufrir, vemos a nuestra familia y no alcanzamos a entender a veces su sufrimiento. Como dice el dicho, nadie experimenta en cabeza ajena, pero nos duele verlos. Pero fíjate, todo esto no se compara con el dolor que tuvo Jesús, no se compara con el dolor que Dios tuvo al ver a su hijo torturado y muriendo por un mundo pecador hasta la actualidad y hasta el fin de este mundo, que habremos pecadores. Pero ¿tú cómo estás sufriendo hoy o por qué estás sufriendo? ¿Cómo enfocas ese sufrimiento? Fíjate, la gente, como te decía, en ese tiempo pensaba que Dios castigaba a Jesús por su pecado, pero sabemos que Jesús no pecó. Y fíjate cómo fue, dice la Biblia que fue azotado. Azotado en ese tiempo, a los malhechores más de lo peor se les castigaba con 40 azotes y Jesús superó eso. Jesús fue herido física y verbalmente. Jesús fue traspasado de sus pies, de sus manos, de su costado. Todo eso vivió Jesús. Y hermanos, es algo que debemos de apreciar, valorar. Jesús fue llamado impostor. El Mateo 27:63 habla que Jesús lo llamaban como un impostor, la gente que lo envidiaba, que lo juzgaba. Pero sabes, Jesús nunca hizo maldad, no hubo engaño en su boca. Jesús jamás pecó. Sus heridas, hermanos, nos trajeron la salud. Cada herida que él estaba sufriendo en su cuerpo era algo que nos estaba devolviendo la salud. Es algo que nos estaba trayendo la paz a nuestras vidas. Tú valoras hoy eso, esa paz que tienes, esa salud que nos devolvió Jesús. De veras no tiene precio eso, hermano. Lo único que nos queda es que lo valoremos, lo reconozcamos, lo apreciemos y tomemos decisiones. Yo sé que hoy tengo que tomar decisiones. A veces he sido indiferente, duro en mi corazón y he vuelto a caer en lo que sé que ya Dios me había perdonado. Hermano, te invito a que juntos apreciemos y sabiendo que merecíamos un castigo y fuimos perdonados, no lo tiremos y apreciemos, valoremos que Jesús tomó su lugar en lugar de nosotros. Vamos a hacer una oración y a orar, a tomar el pan y el jugo con mucha reverencia, mucho respeto y mucha gratitud. Bendito Dios del cielo, te damos gracias por esta gran oportunidad, Dios, de estar aquí. Es una alegría estar unidos como iglesia, como lo dice Efesios, como nos explicaba Omar, Dios, la unidad, el amor que debe haber entre nosotros, el perdón. Padre, todo eso lo hemos aprendido de ti, nadie no lo hemos tenido como una naturaleza propia, Dios. Todo viene de ti, todo lo bueno, todo lo grato, todo lo perfecto, Dios, viene de Cristo. El único Salvador eterno, Dios, que dio su vida por nosotros, Señor. Te agradecemos porque Él jamás se quejó, jamás abrió la boca, sabía que estaba cargando el gran peso de la vida y la salvación de muchos, Padre, entre ellos nosotros, Dios. Pero a veces nuestro pecado nos vuelve a aprisionar, nos vuelve a engañar, Dios. Yo lo reconozco, Padre, ayúdame, pido oraciones de mis hermanos hacia mi vida, hacia unos por otros, Dios. Padre, que nos ayudes, nos fortalezcas, nos llenes de fe, Dios. Padre, te oro por las necesidades de nuestros hermanos que sufren, que no alcanzamos a medir su dolor, su sufrimiento, como el que tuvo Jesús, Dios. Jamás alcanzaremos a entender ese nivel de dolor, Dios. Lo único que nos queda es soportar con valor, Dios, a saber enfocar el sufrimiento con gratitud y siempre pensar que si Jesús vivió y resistió tanto, ¿cuánto más nosotros debemos de superarlo, Dios? Gracias, Padre, porque por medio de Él tenemos salvación y la oportunidad de renovarnos, de cambiar cada día, Señor. Solo el hoy nos queda para ser diferentes, para honrarte, glorificarte y servirte en la iglesia, Dios, porque mientras nos enfoquemos en cosas buenas, las cosas malas no tendrán oportunidad en nuestras vidas, Dios. Gracias por el pan, el jugo, lo que significa para nuestras vidas. Bendícelo y que sea de mucho gozo y alegría recibirlo en nuestro cuerpo, Dios. En nombre de Jesús te oramos y pedimos todo. Amén.
Amén, hermanos, pues casi estamos llegando al final de nuestra reunión. Quiero compartirte que mañana tenemos nuestro tiempo de oración a las 9 de la noche, para que nos podamos conectar y podamos orar por todas las necesidades que hemos estado escuchando. Y el jueves estamos aquí de nuevo en nuestra reunión de entre semana. Amén. Seguiremos estudiando Efesios, el capítulo 4, para que sigamos invitando a nuestros amigos. Bueno, para concluir, queremos compartir que ayer fue un gran día, hubo fiesta en el cielo, porque tuvimos un bautismo en la región. Ella es Betty. Estuvimos ahí en su bautismo el día de ayer, y bueno, finalmente una fiesta, un tiempo especial. Y para concluir, queremos dejarte el video para que puedas gozarte con nosotros y puedas conocer a nuestra hermana y puedas conocerla, puedas dar gracias a Dios y puedas alegrarte con toda la familia, y esperamos que Dios siga trayendo salvación a la iglesia. Entonces te dejo con este video. Terminando el video, pues pueden abrir sus micrófonos y despedirse, pero anímate con nosotros con el video del bautismo de nuestra hermana Betty, y bienvenida a nuestra hermana que se integró con nosotros en la iglesia a partir de ayer, y deseamos que sea fiel siempre. Amén. Entonces,